Entonces, iniciaríamos con esa idea, con ese concepto. ¿Cómo hago para simular el lanzamiento de un dado en Excel y que este me pueda llevar a construir la analogía de la experimentación del decaimiento radioactivo? Así que entonces nos vamos a nuestro clásico y conocido libro en blanco de Excel. Voy a ponerlo por aquí, lo hago un poquito más grande. ¿Y qué es lo que yo quiero? Quiero que Excel me genere un número al azar. Entonces voy a colocarme en una celda cualquiera y voy a ir a en el menú de inicio, al icono de autosuma. Voy a buscar más funciones, y en más funciones voy a buscar en escriba una breve descripción de lo que desea hacer. Lo que deseo hacer es un número aleatorio. Y aquí tengo un aleatorio. Entonces le doy a aceptar y me dice que este devuelve un número aleatorio mayor o igual que 0 y menor que 1 distribuido, y cambia al actualizarse. Y esa función no tiene argumentos. Le doy a aceptar y entonces me dio un 0.98. ¿Qué pasa si yo oprimo la tecla F9? Ahora me dio un 0.88, vuelvo a oprimir, un 0.21, un 0.78. En algunas computadoras no lo van a encontrar como aleatorio, sino como random o RND. En todos los casos es el mismo. Pero esto no se parece a una tirada de un dado. ¿Qué espero yo para un dado? Un dado me debe entregar, correcto, números enteros entre el 1 y el 6. ¿Qué hago para convertir estos valores aleatorios de entre 0.00001 hasta 0.999999? ¿Qué le puedo hacer a esto? Profesor, ¿sí? Hay una función que da números aleatorios enteros, se llama aleatorio.entre. Sí. Pero yo quiero que ustedes ejerciten. Ah, bien. Tenemos aquí que, por supuesto, la podemos utilizar, la de igual aleatorio.entre, abro paréntesis y me dice, ¿cuál es el número inferior? 1, ¿cuál es el número superior? 6. Cierro el paréntesis, doy enter y me entrega un 1, se oprimo F9, ahora me entrega un 4, un 5, un 4, un 1, un 5. Es un lanzamiento de dado aleatorio. Pero eso está muy fácil, profe. Yo quiero aprovechar sus conocimientos. ¿Qué hago para convertir este número en un lanzamiento entre el 1 y el 6? Lo primero que yo pensaría es que 0.1 es muy poquito. Lo puedo magnificar. ¿Cómo lo puedo magnificar? Este número aleatorio. Lo puedo multiplicar por un factor, ¿no? Por ejemplo, 5. Y ya me dio un 4.6. Entonces, si lo multiplico por un 6, ahora me da valores un poquito más grandes. ¿Qué otra cosa le puedo hacer a este número para que se parezca a un lanzamiento de dado? Hace rato la maestra Consuelo, me parece, sí, nos preguntaba de cómo le hago para convertir un número negativo a positivo, y lo que hicimos fue sacar el valor absoluto. Absoluto, sí, sacamos valor absoluto. Pero aquí, en lugar de valor absoluto, ¿qué le podríamos hacer a este número para que se convierta
en un entero. Es cuadrada. Lo único que quiero es que no tenga Al decimales. cuadrado. Lo único que quiero es que no tenga decimales. Me voy a colocar aquí en esta celda en blanco. Voy a irme otra vez a autosuma. Voy a elegir más funciones. Y aquí donde dice escribe una descripción, ahora voy a escribir la palabra entero. Porque a ver si hay algo que me ayude. Entero. Doy enter. Y me dice que hay una función que se llama entero y que redondea un número hasta el entero inferior más próximo. Le doy a aceptar. Y me dice, ¿cuál número quieres redondear? Ah, pues quiero este. Ya lo selecciono, le doy a aceptar. Y este 2.12 me lo convirtió en un 2. Oprimo la tecla F9. Y ahora es un 5. Y ahora es un 0. Problema. El dado nunca sale en 0. Hay que resolver eso. ¿Condicionante? Podría ser que si es 0, no lo ignore. Podría ser. Con un -0. Pero menos 0 no nos ayuda. Al revés, Sí, no. maestra. Sí, Pero pensamos al revés. +0. Tampoco nos ayuda. ¿Cómo le hago para convertir ese 0 en 1? Y cada vez que hago un cambio, me lo recalcula. Si no hice cambios y quiero que recalcule, oprimo la tecla F9 y ahí me está generando lanzamiento de dado. Y luego ya algunos alumnos muy creativos dibujan un dado, dibujan las 6 caras del dado y con un condicional, si sale 1, me ponen la imagen del 1, si sale 2, me ponen la imagen del 2, etcétera, etcétera. No vamos a llegar a eso, pero digo, se puede hacer. Entonces, ¿notan cómo con esta función puedes simular el lanzamiento de un dado de manera sencilla? ¿O está complejo? Cuéntenme. No, está muy bueno, profesor. Sí, está bien. Muy bien. Ahora, por supuesto que es exactamente lo mismo que si yo hubiera puesto igual, aleatorio, abro paréntesis, aleatorio punto entre, abro paréntesis, aleatorio, me faltó la T. Y le digo que quiero que empiece en el 1 y acabe en el 6, cierro el paréntesis, doy enter. Este es otro dado, no es este, son dos dados diferentes. Cada que oprimo F9, me cambia los dados. Ahora ya tengo dos dados. Y son bastante aleatorios. No quiero decir con esto que tenga el mismo nivel de probabilidad de un dado, porque está basado en el cambio de segundos del reloj interno de la computadora. Pero para un ser humano común y corriente, este cambio que me proporciona el segundero del contador interno de la computadora, pues es imperceptible para un lanzamiento de dados. Claro, si aquí me pones un experto en lanzamiento de dados, que se dedica que vive en un casino de lanzar dados, se va a dar cuenta de que no está tan aleatorio. Hay cierta secuencia y en algunos casos, ustedes saben, hay gente que se aprende esas secuencias y te va a adivinar qué dado sigue. Siempre. Pero nuestros alumnos no llegan a eso. Si tuvieran ese nivel, entonces estarían en el casino y no en el CCH. ¿Podría repetir el último procedimiento, por favor? De todas maneras van a los casinos. Sí, sí. En ese primero, en D6, lo que hicimos fue construir nosotros el cómo se obtiene un dado de un valor inicial 1 hasta un valor final 6. Ahí lo estamos observando. En el segundo, Excel nos ofrece la función aleatorio entre un valor inicial de 1 hasta un valor final de 6. ¿Sí es eso? Sí, gracias. Entonces, este es mi dado 1 y este es mi dado
2. Uy, me equivoqué. Este es mi dado 2. Esta pequeña función se puede también reproducir en una app para teléfono, ya sea en iPhone, en iPad, en Android, y entonces tienes una muy pequeñita aplicación que te lanza 2 dados, y como les digo, ahí los muchachos ya saben cómo generar la imagen del dado para cuando cayó en 1 o en 2, en 3, 4, 5, 6, y del dado 2 también. Programan que el programita reaccione cuando agitan el teléfono, y entonces cuando quieren lanzar dados, agitan el teléfono y ven cuánto cae. Entonces aquí ya tengo 2 dados. ¿Qué hago? ¿Recuerdan el experimento original? ¿Qué hace el experimento original? En el experimento original tengo 100 dados. ¿Sí estamos? Entonces, ¿qué debería hacer aquí? Voy a cambiar la palabra dado y aquí solo quiero que sea el primer dado. Esta la borro y me aseguro que todo esté correcto. ¿Cuál quieren usar, profes? ¿La que nos ofrece Excel de 1 a 6 o la que construimos nosotros? La que construimos con No los ustedes. escucho. Y ya saben que entré. La que hicimos nosotros, muy bien. La que acaba de construir. Ok. Y aquí pues quiero 100 dados. No está fácil de controlar, pero sí. Oprimo Shift y selecciono un montón de celdas. Ahí ya sé que son más de 100. Y alterno, editar, llenar, series. Y quiero que mi límite sea 100. Entonces aquí ya tengo mis 100 dados. Y por lo tanto, puedo copiar esta fórmula. Ya me pasé. Selecciono la 100, control J, y ahí están mis 100 dados. ¿Sí? ¿Sí se entiende la propuesta? Profesor, ¿qué ventaja sería tomar la primera opción o la segunda? Son exactamente iguales, profe. Hacen lo mismo. Ah, De hecho, la segunda hace lo que la primera. Así es como reacciona. Por eso elegimos la primera, porque la hicimos nosotros. La segunda es una solución que propone Excel usando lo que ya sabíamos, que le puedo sacar un entero al aleatorio y al multiplicarlo por 6 me da valores de 0 a 5, porque nunca me va a dar 6. El máximo me daría sería 5.9, pero el entero de 5.9 sería 5. Y si le agrego 1, llega a 6. Y el más pequeñito sería 0.00001. Si le saco el entero queda 0, y si le agrego 1, pues ya tengo mis tiradas de 1 a 6. Por eso me gusta que la hagamos a mano, porque así estoy entendiendo cómo utilizo la función aleatorio. En cambio, con la función aleatorio entre, te resuelve todo, pero tú no estás tan seguro de qué es lo que está pasando. Aleatorio te genera un número entre 0.000001 hasta 0.999999. Eso es lo que hace aleatorio. Cuando le pones el entre, el punto entre, hace lo que estamos haciendo nosotros. Le saca el entero y le agrega 1 al límite que tú estás escogiendo. gracias, profesor. Además, es importante que los chicos no se vayan por el resultado, sino que comprendan lo que está pasando para cuando haya alguna variable, ellos sepan dónde buscar o dónde hacer el ajuste necesario. Así es. Sí, es importante que aprendan. Eso es lo que buscamos, que aprendan. Pero lo más importante es la interpretación que se le puede dar a este manejo matemático, ya sea para biología, para física o química. Por supuesto, sí. Sí, porque tienes mucha razón, profe. Porque aquí es un dado. Pero igual y quiero simular, por decir algo, el comportamiento de pHs. Y eso se me va a ir de 0 a 14. Pero puedo partirlo a la mitad
y bases y ácidos. Y entonces sería de 1 a 7, o más bien de 1 a 6.99 y de 7 a 13.99. Si es que fuera pH. Por ejemplo, en este caso hay una pequeña practiquita que se ha implementado en biología, pero para deriva genética, y como es un proceso estocástico, es azaroso, pues así más o menos se puede ir jugando para hacerlo, ¿no? Ya que se juega con frijolitos y todo eso, pues con un dado sería mucho más fantástico. Porque tú podrías construir tu dado comportándose como lo hace el frijolito. O sea, tú matemáticamente representarías qué es lo que hace ese proceso y podrías experimentar de manera mucho más cerrada. Aquí es un dado, pero ya en la vida real puede ser lo que tú quieras. Exacto. Porque lo puedes multiplicar por el factor que necesites y agregarle o quitarle lo que te sobre o te falte. Sí. Y como comentó la maestra Consuelo, también le puedo poner un sí condicional, porque quiero que solo sea entre el 3 y el 5, o quiero que sea del 500 al 800. Sí, correcto. Muy bien. ¿Alguna otra comentario, pregunta, profes? Una pregunta, ¿cada que le damos Enter se vuelven a cambiar los valores de los dados o algo estoy haciendo mal? Sí, cuando das Enter y cambias algo como una fórmula, alguna cuestión, sí cambian. Mira, ahorita voy a dar Enter en la pantalla y no cambian, estoy dando Enter y no cambian. Pero si por ejemplo aquí me coloco y oprimo F2 y doy Enter, como ahí hubo un cambio, Excel lo detecta como cambio y recalcula toda la hoja. Ah, ok. Y si tú necesitas que se recalcule la hoja sin hacer nada, es simplemente se oprime F9 y se recalcula todo en automático. Ok, muchas gracias, profesor. Profesor, mi máquina no tiene F9, al menos no está de manera explícita. ¿Cómo FN, se F9. Usando F9. ¿Es una portátil con teclado reducido? Sí, así es. Tienes una tecla de función. Si buscas hay una tecla que se llama FN. Junto al símbolo de Windows. Sí, está entre el control y el alt. Al oprimir, Pues casi no. O sea, tendré que estar viendo y ver al oprimir F9, perdón, FN, y buscas en el teclado, en la parte de arriba, aparecen las Fs de F1 a F12. Entonces busca en tu teclado, en la parte de arriba, en la última barrita, donde están las Fs, la F1, F2, F3, y entonces oprime FN, sin soltar FN, oprimes la que corresponda a F9, y ya te da la función. Gracias, profe. Practícalo y nos avisas. La profesora María de Consuelo levantó la mano, Pedro. Adelante, profesora. Sí, profesor. A ver, nada más para reafirmar. Entonces, tenemos 100 tiradas diferentes en un solo dado. No, construimos ahorita 100 dados. Si observamos aquí en la pantalla. Son 100 dados diferentes. Así es. Tenemos y aquí. Cada dado me está dando, pero en cada tirada tiro con un solo dado. Así es, exactamente. Ahora, si yo en una tirada quisiera tirar con 2 dados, ¿podría yo en otra celda poner esa función? Sí, de hecho lo estoy haciendo ahorita en la pantalla maestra. Lo voy a poner por acá. Quiero que mi dado... lo estoy haciendo aquí en la pantalla. Y para distinguirlos, voy a poner esto centradito. Eso mejor a la derecha. Lo estoy construyendo para que tú lo puedas ver. Sí, sería dado que todos lo puedan ver. Ok. Entonces aquí, para hacerlo muy elegante, mi dado 1 va a ser en color azulito y mi dado 2 va a ser en color, digamos, uno que contraste, pues un amarillo. Pero me equivoqué, no era ahí. No es en la letra, es en el fondo. Un amarillo. Y lo que caiga, ahí lo estoy señalando, lo voy a hacer un poquito más grande y en negrita. Y entonces aquí,
Tu dado 1 y tu dado 2 están representados, el dado 1 en azul y el dado 2 en amarillo. Y cada que oprimes F9, cambia tu par de dados. Esos valores los tomó de la tabla que acaba Sí, de... los copié, sí. Ok, Pero si te fijas, ok, aquí en la sí, celda, nada más para- en J9, está Ok. la fórmula que construimos y en J10 la copiamos. Ok, perfecto. Sí, esa era mi duda. Muchas gracias, maestro. Ok. Y aquí lo que les digo, los muchachos, esto lo hacen en una hoja de Excel chiquitita, de nada más las 3 celdas que se ocupan, las 6 celdas, lo graban en una sola, en una hoja chiquita con esas 6 celdas, y después lo asignan a agitar el teléfono. Cuando abren esa aplicación, así juegan, por ejemplo, ya ven que tienen el juego de los dados, en casi todos los planteles he visto que juegan los dados. Pues ya no lanzan los dados, cada quien tiene su celular y lo agitan y lo ponen para que todo el mundo vea cuánto cayó y están jugando. Entonces, ¿tú crees que está con el celular? No, están jugando dados. Por lo menos en el plantel así le están haciendo. Pedro, el profesor Bruno González también levantó la mano. Bruno, adelante, por favor. Está muy chido. Podríamos integrar no solo los dados de 6, sino los dados que en triangulito, así de muchos números, hay de 12, de 16, con lo que juegan luego los niños también. Sí. Y el experimento sería mucho más variado, ¿no? Porque, es correcto. Entonces ya, por ejemplo, tienes un sesgo en el que ciertos dados van a caer solo en 3, y otros solo en 4, otros solo en 16, del 1 al 16, y entonces ya puede haber una variación mucho más grande de cómo va cambiando la del decaimiento, ¿no? Es correcto. Y aquí, por ejemplo, esta propuesta que haces, aquí tengo dados de 6 caras, pero para el de prisma los hay de 9. Y entonces yo le digo que en lugar de que acabe en 6, que acabe en 9, y ahora ya no es un dado, es un prisma, es un triangulito de 9 caras. Y entonces ahora, si te fijas, empiezan a caer valores mayores a 6. Ahí están 7, ha salido, ahí está un 8, un 9 y un 7, un 7 y un 5. Y entonces la variedad o la posibilidad del experimento aumenta de manera significativa. Lo voy a regresar a 6 con objeto de que siga siendo un dado de 6 caras. Aquí también he visto que lo ocupan, por ejemplo, ya ven que a veces tienen juegos complejos como el Risk o algunos de Harry Potter o de los juegos iba a llamar juegos asiáticos, tiene razón, el Yu-Gi-Oh es uno de ellos, que usan muchos dados. Entonces ellos hacen esto, se meten a su software y le dicen cuántos dados y de cuántas caras, y ya no llevan los dados, sino están jugando con su celular, y aparentemente uno cree que por lo menos están chateando algo. No, están jugando. Muy bien. Hasta aquí, profes, ¿alguna duda, alguna pregunta? Sí, podría volver a poner el dado 1 al 100. Es con control J, pero ya no. Ok, sí. Ya no me sale. Gracias. Esto los elimino. No son lo que queríamos. Voy a borrar esto. Okay. Tengo mi primer dado y ya aquí tengo su valor aleatorio entre 1 y 6. Entonces me coloco en el 1, que este 1 me va a servir para contabilizar la cantidad de dados. Le hago más pequeñito, voy a mandarlo en lugar de a la derecha, a la izquierda, y este dado en lugar de la izquierda lo voy a mandar a la derecha. Y luego, para hacerlo más claro todavía, voy a seleccionar estas dos celdas y con control 1
voy a tratar de simular que son una sola celda. Se podrían incluso agrupar, pero entonces ya no nos convendría porque no podría ocupar la función automática. Ok. Aquí tengo mi dado 1. Ahora oprimo la tecla Shift. Sin soltar Shift, voy a oprimir la tecla que se llama ABPAG, avanzar página. Está arriba de las 4 flechitas de dirección. Y lo oprimo varias veces y ahí me fijo que ya me pasé de 100. Con eso alcanza. Oprimo Alt para entrar al menú, E para edición, L para rellenar, S para series. Y como yo no estoy seguro de cuál es el 100, yo le voy a decir que mi límite son 100 dados. Le escribo mi límite, doy Enter, y si reviso esta lista, control flecha abajo, la última es 100. Control flecha arriba y regreso al primero. Y luego puedo copiar esta, le doy control C, selecciono las 100 celdas, le doy control V, y pues ya tengo ahí mis 100 dados. Gracias. Y finalmente me faltaría nada más copiar, obviamente, el lanzamiento. Oprimo la tecla Shift con avanzar página para irme rápido, selecciono todas las celdas, le doy control J, y ahí tengo ya mis 100 lanzamientos. Los centro un poquito. Entonces ahí tengo mi dado 1, dado 2, dado 3 y cuánto cayó cada dado. ¿Qué seguiría, profe, según el ejercicio? Graficar. Si recuerdan, en el ejercicio Hay que tirar Tomar dado, una... los tres. Perdón, había ¿vale? Sí, maestra. tomar el número, en el caso del ejercicio, el 3, si salía el 3, ese salía, era el Correcto. fallo. Es lo que le vamos a llamar elegir número fatal o número de emisión. Y este podría ser entre el 1 y el 6, el que tú quieras. Voy a poner un 4 como número fatal. Entonces, ¿qué necesito saber para esta tirada? Como el número fatal es 4, necesito saber cuántos de esos dados cayeron en 4. La frecuencia. Correcto. ¿Y cómo hago eso? Si recuerdan, tenemos una función que se llama contar puntos i. Abro paréntesis y me dice, ¿dónde está lo que quieres que cuente? Con la flechita me salgo, me coloco en el primer número, oprimo Shift, Control, flecha abajo, ya tengo ahí todos mis dados seleccionados, coma, ¿y cuál es el criterio? Pues dijimos que un 4. Pongo el 4, doy Enter, y me dice que en la primera tirada salió 22 dados en 4. Entonces, pues aquí lo que podrían hacer es contar de entre los 100 cuántos 4 hay, o tener fe y creer que sí son 4. Digo 22. ¿Qué haríamos? ¿Los contamos o tenemos fe? Confiamos en Excel. Dicen que la fe mueve montañas, Pedro. Yo en lo personal sí confiaré en Excel, porque ponerme a contar cuántos 4 cayeron entre 100 dados va a tardar. Pero, si recuerdan, eso es lo que los muchachos experimentan al estar haciendo su lanzamiento con los dados reales. Pero algo tenemos que sacrificar en este caso, pues lo que estamos sacrificando es ¿cómo se llama?
El experimento en sí, porque lo estamos simulando. Pero ahora ya no solamente la analogía, sino todo el experimento. Entonces, si ya 22 cayeron en el número fatal 4, que por cierto está en la celda H2, y entonces me conviene más aquí poner, en lugar de 4, pesos H, pesos 2. ¿Por qué cambió 17? Porque como cambié la fórmula, lo recalcula todo. Pero cualquiera que quiera comprobar por qué son 17, pues puede contar de entre sus 100 dados los 17 que cayeron en 4. O confiar que la fórmula funciona. ¿Qué pasa si yo cambio el número fatal y otro equipo le tocó hacer el número 2? Pues con poner ahí el 2, ahora me va a contar cada que tire cuántos 2 salieron. Pero en este momento que me cayeron 14 dados en el número 2, ¿qué debo hacer con esos 14 dados? Hay que retirarlos. Debo retirarlos. Esos ya no me sirven. ¿Cómo le hago? He ahí el problema de esta actividad para el día de hoy. ¿Cómo hago para que todos los dados que cayeron en el número fatal, que ahora es 2, ya en la siguiente tirada no aparezcan? Son 100 menos el número que de aleatorios contados. Ajá. Y ponemos una condición sí. Ok. Para que aparezcan Sí. en la siguiente columna para generar las próximas, que son 19. Eran 14, son 86. Entonces pues, tendremos, si el valor que se obtuvo, que en este caso estaría en la columna D6, es igual al valor fatal que está en la columna fija H2, si son iguales, ¿qué significa? es que ya se debe eliminar. Y entonces... Escribe, pues ¿qué será que escriba? Entonces, en esta celda, quiero que aparezca nada. O sea, este ya fue. Sí, sí. Este ya fue. Ay, me equivoqué y la borré. No, solo me la salté. Este ya fue emitido. Esa partícula fue emitida. Pero, coma, ¿qué pasa si no fue emitida? ¿Qué debo hacer? Ahí le voy a dar enter, voy a quitar la coma y le voy a dar enter. Aquí me dice que es falso porque este 5 no es un 2. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué debo hacer? Si era otro aleatorio. Entonces, para ya no trabajar tanto, voy a copiar toda esta parte, control C, enter, y aquí cuando me dice emitida, le digo coma. Si no fue emitida, ¿qué pasa? Aquí sigue jugando y por lo tanto, genérame un aleatorio. Entonces podemos ver que aquí me genera el primer 5. Y en esta, ¿qué sucede? Me genera un 3. ¿Por qué? Porque el 5 no es un 3. Voy a oprimir F9. ¿Y por qué ahora dice emitida? Con este igual a 2. Porque aquí cayó, porque en esa tirada cayó un 2. ¿Sí se entiende, compañeros? En el siguiente renglón va a aparecer también emitida. Así es. Aquí está, ya todo el tiempo debe decir emitida, ya todo el tiempo. Entonces, bueno, ahorita lo que voy a hacer es copiar esta hacia abajo. Selecciono, me pasé, y me pasé mucho. Selecciono y con control J genero la siguiente tirada.
Si se fijan, hay varios en emitido, porque varios cayeron en 2. Aquí tengo un 2, aquí tengo un 2, y cada que hay un 2, ¿qué significa? Que esa partícula ya fue emitida. Entonces, esta es la primera tirada. Este numerito 2 lo voy a hacer que sea más notable, porque es mi número importante, mi número interesante, porque es el número emitido. ¿Tiene que ser 2, compañeros? Es el grupo nada más, ¿no? Puedo poner el que yo quiera, un 1. Del 1 al 6 puedo poner el que yo quiera. Entonces, cada equipo le va a poner ahí el número que quiera. Equipo 1, equipo 2, equipo 3. ¿Sí estamos? Ok. Ahora, ¿qué pasa en la segunda tirada? Aquí lo voy a copiar, le voy a cambiar. Esta es la segunda tirada. Ahorita cada vez que hago algo, se recalculan. De momento eso no me interesa. De hecho está bien para que yo vaya practicando. Como si se fijan, como ahora acá en el número fatal le puse un 1, pues ahora los emitidos valen 1. ¿Sí estamos? Entonces yo puedo elegir el número fatal que yo quiera. Eso es algo necesario, porque así yo puedo hacer muchos experimentos. De hecho, mi dado puede ser, como decías, Bruno, de más caras y hacer más aleatorio el experimento, pero quiero conservar la idea de los daditos. Entonces por eso lo sigo dejando con un dado de 6 caras. Y el número fatal pues tiene que estar entre 1 y 6. El que tú quieras. Cada equipo va a escoger el número que quiera. Muy bien, veamos el caso de la segunda tirada. ¿Qué hago? ¿Cómo podría hacer una segunda tirada? Aquí se puede. ¿Por qué? Porque cayó 5. Y 5 no es 3. Aquí se puede porque cayó 4 y 4 no es 3. Pero aquí ya traigo un valor emitido. Este ya no juega. ¿Qué hago aquí? Porque la próxima vez que oprimo F9, probablemente, y aquí ya sucedió, ese valor seguiría jugando. Entonces debo contemplar que es posible que me caiga un valor o que haya sido emitido. Lo más fácil de tomar en cuenta en el principio sería igual si la celda anterior, que ahora es E6, es igual al contenido emitida, coma, ¿qué debe pasar? Sigue emitida. Sigue emitida. Y si no, realiza el aleatorio del... Exacto. Voy a cerrar el paréntesis, voy a dar Enter y me regreso acá, F2, y voy a copiar toda la función para no escribirla. Enter para salirme de ahí, y aquí F2, y coma, aquí la voy a agregar. Enter. Entonces veamos, 5 no es 3, así que sigue jugando. 1 no es 3, así que sigue jugando. ¿Qué pasa si yo si yo recalculo y aquí me cayó un 3 y sin embargo, aquí en ese valor, en esa celda D6, espero que me caiga un 3. Doy F9, no cayó, F9, 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 ahí está. Como cayó un 3, en la primera tirada fue emitido y en la segunda tirada ya se ignora porque ya no juega este dado. ¿Sí se entiende la idea, compañeros? Sí. Entonces, profesores, voy a copiar, como ya vi que sí funciona, con Shift y las flechas para abajo o avanzar página, selecciono todas las que faltan, le doy Control J y observamos el comportamiento. Vemos que los que cayeron en 3
aquí fue emitido y ya se fue. Pero aquí, ¿ahora qué espero? Que si aquí cae un 3, aquí por ejemplo, este valor aquí ya debe decir emitido y no dice emitido. ¿Qué nos está faltando? Otra condicional. Agregarle a la condición el que si este es el número fatal, o sea, si no es emitido y es el número fatal, lo emita. ¿Cómo hacemos eso? Una pregunta, profe. Claro. Por ejemplo, yo había entendido que cuando aparece emitida es porque el 3 aparece en la columna D. Ajá. Y en este ejemplo, en la columna D hay un 5. Entonces yo entendería que por eso no aparece emitido. ¿O es un error ahí? O sea, ¿te refieres mío. a cuál? ¿A este? En la columna D, Ajá. exacto. Ahí. Sí, aquí por ejemplo, este 5 no es 3 y por lo tanto sigue jugando. Exacto. Pero aquí cayó 3. Entonces ahí tendría que aparecer aquí emitido. en este ya no debería ser 6, sino emitido. Entonces, mi condición está incompleta, porque solo estoy contemplando si ya dice emitido, pero me falta contemplar si es el número fatal, para que empiece a decir emitido. ¿Sí, profe, se nota eso? O sea que mi condición está mal. Hay que poner un O. Ah, eso es interesante. Podría ser, habría que ver. Pero el O ya está implícito porque dice, si está emitido, haz esto. Y si no, haz esto. O bien, si está emitido o vale 3, emítelo. O sea, hay varias formas de resolverlo. Es que aquí ya tenemos que empezar a anidar y sí. Ah, sí, esa es una opción. Alguien levantó la mano. Ya no vi, pero alguien había levantado la mano. No, hasta ahorita no. Ok. Adelante, profe, te escucho. Ok. Entonces, profesores, ¿qué haré? Voy a revisar este caso que estamos ahorita en la celda F23, procurando no hacer nada, simplemente quiero revisar para ir contemplando el caso. Veamos qué hay en F23. F23 dice, si la celda E23 dice emitida, entonces repite emitida. ¿Sí? ¿Está checando a quién? A E23. Y no dice emitida, por lo tanto, ejecuta lo del entero aleatorio. Ahí no quiero que ejecute entero aleatorio. ¿Qué debe hacer antes? Pues se debe poner el número fatal ahí. ¿Correcto? Correcto. Aquí debo de tomar en cuenta que si no dice emitida, antes de poner el entero aleatorio, debo checar si la misma celda E23 es igual a ¿quién? A el número aleatorio que está en la columna, en la celda, perdón, H2. Pero como quiero que me respete la posición, le voy a poner pesos H, pesos 2. Si el número que cayó en el dado es el número fatal, coma, emítelo. Si no es, coma, entonces sí, genérame un entero aleatorio. Enter. Pero al dar Enter me va a modificar todo otra vez y probablemente ya no sea el caso. Voy a dar un par de F9 para variar los casos. Y estoy buscando, aquí me dice que, sí me dice que este no es igual a las demás. Lo voy a copiar. Porque si no es igual a los demás, entonces no funciona.
faltan algunos. Es que si recuerdan, la copiamos del medio para poder aprovechar el caso que ya estábamos estudiando. Ok, aquí ya está. Vamos a revisar estos casos, salieron interesantes. Este número 1, en la primera tirada, pues vale. En la segunda tirada, como no es 3 tampoco, vale. En la primera salió 2. Bueno, originalmente nació con un 2. Y en la primera tirada fue un 3 y por lo tanto fue emitida. Aquí se fijan, me equivoqué y le puse una M mal. Eso al final nos llevaría a que no la detectara. Hay que escribirlo bien. Entonces lo voy a hacer de una vez. Escribí mal, aquí dice emitimda y solo debe decir emitida. Doy Enter y copio todas otra vez porque si no, algo puede fallar. Regreso otra vez. Recuerden que cada vez que recalculo cambia y debo buscar los casos. Este dado nació con un 3 y por lo tanto está emitido. Y en la siguiente tirada ya sigue emitido, o sea, ya no va a jugar nunca. Este 5, luego cayó en 1, está bien. Este 3 nació muerto, pues ya está emitido. Todos están bien acá. Pero aquí me cae, primero nació con un 5 y en la segunda tirada cayó un 3, así que en la tercera ya está emitido y aquí todo el tiempo ya deberá ser emitido. Luego un 2, un 6 que se convirtió en 3 y fue emitido. Si se fijan, esta segunda ya funciona. No, es que aquí hay un cambio. ¿Por qué cambia? Ah, porque es el E9 a E10. Ok. Si se fijan, esta segunda columna ya funciona. Sí, ya funciona para todos los casos. Aquí le voy a poner tirada 0, porque ahí empieza. Muy bien, profesores. Aquí entonces hay un reto significativo. ¿Cuál es el reto? Va a crecer de manera inmisericordia la condición. ¿Qué podría hacer para ahorrarme trabajo? O bien, la puedo resolver haciendo una condición gigantesca. Voy a grabar este ejemplo para también podérselos mandar. Archivo, guardar como, es curso de Excel, envío viernes. Como es muy básico, solo le voy a llamar ejemplo dados. Y es la versión 01. Maestra Consuelo, adelante por favor. Tendríamos que hacer, se pueden hacer hasta 100 tiradas. Porque yo entiendo que son 100 dados. Se pueden hacer hasta 100 tiradas, pero es muy probable, es altamente probable que antes de llegar a las 100 tiradas ya se hayan emitido todos los dados. Okay. Es altamente probable. Si te fijas aquí en ya me deben quedar muchos menos dados. Sí, ya son bastante menos. Más o menos entre 15 y 20 tiradas. O sea, con digamos, 20 tiradas es suficiente para poder hacer el estudio. Así es. A veces con 15 ya se acabaron y otras con 30 no se han acabado. Pero con 20 es suficiente para poder hacer el estudio. Pues esa podría ser una condición, ¿no? Para diseñar la solución del problema, ¿correcto? Muy bien, profesores, son las 11:43. Estamos cerca del descanso. Pero antes de irnos, quiero hacer la propuesta. Me gustaría dividirlos en equipo, regresando del descanso, y que por equipo intenten resolver esta parte del problema y que les diéramos un tiempo determinado para que lo trabajen en equipos y después veamos qué soluciones están proponiendo. ¿Cómo haríamos los equipos? Cuando regresemos a Zoom, Zoom tiene una función para repartirlos en equipos de manera aleatoria. Le pediría a Zoom que los organice en equipo
trabajan en equipos y luego regresamos a verlo en una sesión grupal. Ya grabé, regreso con ustedes. Pues ahí la propuesta, profesor. Nos vamos al descanso. Regresamos. Los organizo en equipos aleatorios usando las funciones de Zoom. Hacen sus propuestas en equipo, unos, no sé, 20 minutos, media hora, y luego las revisamos ya de manera grupal. Nos va a mandar por el chat ese. Sí, de manera automática, cuando ya le pida yo a Zoom que los organice en equipos, les va a decir en qué equipo les toca. Estos no son los definitivos, solamente es un ejemplo. Les está pidiendo unirse a un grupo pequeño. ¿Sí les llegó ya la solicitud? Sí. Sí. Ya. Ok. Sí. Lo voy a detener porque nada más era para un ejemplo pequeñito. O sea... Eso sería después del receso, ¿verdad? Así es. Vale. Les va a dar 50 segundos ahorita en lo que cierra las sesiones, porque Zoom mínimo te deja, Zoom te obliga mínimo a 1 minuto de sesión por en grupos pequeños. Pero lo que haría Zoom ahorita es eso, y esto también te sirve a ti para que tú veas, cuando ya tengas tus clases, que puedes crear equipos vía Zoom y organizar a tus alumnos para que trabajen en equipo. Y tú puedes decidir los equipos o formar los equipos según tu lista de trabajo. Muy bien, ya ya regresaron todos a la sala, ¿verdad? Sí. Sí, ya los veo a todos. Ya. Profesores, ahí la propuesta, entonces, díganme, ¿nos vamos a descanso y regresamos a trabajar en equipo? Sí. Sí, de acuerdo. Bien.